Cartagrafías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías de nuestras historias por correspondencia que hoy va a traspasar la línea entre la realidad y la ficción. Planteamos un recorrido muy especial para ilustrar cómo una correspondencia real puede llegar a inspirar una nueva creación. Una novela, un poema, una película o una serie como la que pueden ver en plataformas llamada Miss Austen. I'm not ready to let my beloved sister Cassie go. Jane Austen, you're saddled with me forever. Your sister understood affairs of the heart. Basada en la correspondencia entre Jane Austen y su hermana Cassandra, que sigue siendo un misterio en la actualidad, o al menos la correspondencia que ha conseguido sobrevivir, porque Cassandra decidió quemar la mayor parte de estas cartas años después de la muerte de su hermana. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que intenta responder esta ficción. También analizaremos cómo el formato epistolar es un recurso muy utilizado por los escritores para contar una historia. A veces esas cartas tienen un papel esencial en la novela, como sucede en Drácula de Bram Stoker, hilada en base a las cartas, diarios y documentos que los personajes comparten entre ellos. Bistrit, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Debí haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temí alejarme mucho de la Otro estación, ejemplo ya lo que, tenemos como en a Frankenstein de Mary Shelley, saldría donde leemos cartas escritas por Robert Walton, un explorador inglés que viaja al Ártico y se escribe con su hermana. A la señora Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre. Te alegrarás de saber que ningún percance ha acompañado el comienzo de la empresa que tú contemplabas con tan malos presagios. Llegué aquí ayer y mi primera obligación es tranquilizar a mi querida hermana sobre mi bienestar y comunicarle mi creciente confianza en el éxito de mi empresa. Me encuentro ya muy al norte de Londres y andando por las calles de Petersburgo noto en las mejillas una fría brisa norteña que azuza mis nervios y me llena de alegría. ¿Entiendes este sentimiento? Esta brisa, que viene de aquellas regiones hacia las que yo me dirijo, me anticipa sus climas helados. Animado por este viento prometedor, mis esperanzas se hacen más fervientes y reales. Intento en vano convencerme de que el polo es la morada del hielo y la desolación. Sigo imaginándomelo como la región de la hermosura y el deleite. Allí, Margaret, se ve siempre el sol, su amplio círculo rozando justo el horizonte y difundiendo un perpetuo resplandor. Allí, pues, con tu permiso, hermana mía, concederé un margen de confianza a anteriores navegantes. Allí no existen ni la nieve ni el hielo, y navegando por un mar sereno, se puede arribar a una tierra que supera, en maravillas y hermosura, cualquier región descubierta hasta el momento en el mundo habitado. Las cartas también pueden ser uno de los elementos narrativos de la obra. Gabriel García Márquez solía hacer alusión a cartas en sus libros. ¿Qué dice? Que prima nuestra en yo no sé qué grado. Hija del inolvidable Nicanor Ulloa y su noble esposa Rebeca Montiel. El escritor Andrés Neumann nos habló aquí de su libro Una vez Argentina. La historia arranca cuando el narrador recibe una inesperada misiva de su abuela Blanca. Recuerdo, por ejemplo, la carta que un día recibí de mi abuela Blanca en respuesta a una pregunta que yo le había hecho. Mi abuela Blanca se había quedado viuda, seguía en Argentina, y yo le había pedido que me contase recuerdos de sus abuelos. Y me sorprendió mucho la vividez de su respuesta y cómo los olores, el cuerpo, las manos de sus ancestros cobraban vida, así que le contesté pidiéndole que me contara más y así nos pasamos meses hasta que de pronto sentí que tenía deseos de escribir un libro entero, de hacer eso mismo, de convertir a cada ancestro en un corresponsal real o imaginario, y así es como surgió muchos años después una novelita familiar titulada Una vez Argentina. I want
to feel like I'm in charge, like an angry ball in a house of cards, and they'll all fall down. Con todo esto, empezamos a recopilar casos de cartas literarias. El primero nos lleva a recordar un suceso histórico terrible. Cuando el 6 de agosto de 1945, en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica sobre la población civil y arrasó la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días más tarde, lanzó otra sobre la ciudad de Nagasaki. Unas 70.000 personas fallecieron al instante, muchas más sufrieron la radiación durante décadas. Y uno de los supervivientes de aquel ataque fue un profesor de historia de la universidad que perdió a su mujer y decidió canalizar su impotencia en una serie de cartas imaginando que ella seguía con vida. Se recopilaron en el libro Cartas desde el fin del mundo, un valioso testimonio escrito en primera persona sobre las consecuencias del bombardeo atómico. Fumillo. Eso era lo que decías entrecortadamente cuando por fin te encontré. Todavía viva, el 7 de agosto por la noche. La mañana del 6 de agosto, cuando estabas delante de Fukuya, yo me encontraba por casualidad caminando en dirección a Hiroshima. Al llegar a donde empieza el puente, me detuve un momento y contemplé el brillo de las olas en alta mar. En ese mismo instante noté un destello de luz blanca azulada, como el que produce la ignición del polvo de magnesio, y un fulgor inundó el cielo a mi derecha, encima de Hiroshima. Instintivamente me tiré al suelo boca abajo. Contuve el aliento un momento, pero enseguida levanté la cabeza para mirar a la ciudad. Al oeste, en el cielo que acababa de ver azul, de repente había aparecido una enorme masa de nubes. Destelló un anillo de luz parecido al halo de la luna cuando anuncia lluvia, y el cielo se abrió como un arco iris. Me quedé inmóvil en el suelo. Oí también el tremendo estrépito de los chasquidos, crujidos y estallidos de las casas al ser destruidas y volar por los aires puertas, ventanas y muebles. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. Y también en el contexto de esta guerra se desarrolla nuestra siguiente historia. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour. Esta canción de Edith Piaf data de 1945 y simboliza la felicidad, el amor y la esperanza de una Francia que se recuperaba de las heridas de la ocupación nazi. Forma parte de la banda sonora de la novela Solo un día más de la escritora Susana Fortes, un libro que recrea la apasionante historia de amor entre el escritor de origen argelino Albert Camus y la actriz española María Casares en París. Cariño mío, domingo 24 de julio, por la noche. Hasta ayer no recibí tu carta del día 17. Estaba empezando ya a marchitarme, a resecarme, a volverme tan árida como el más árido de los desiertos. Llegó en el momento crítico, y la alegría de recibirla, de poder por fin fijar mi imaginación en hechos concretos, en un marco más familiar, al principio me cegó tanto que no me percaté de tu pesar. Cuando me pongo a escribirte, me doy cuenta del caos en el que estoy sumida. Ya no sé ni dónde estoy. Me paso el día contigo. Pienso constantemente en ti.
Aunque no tenga nada nuevo que decirte, arrojo, a voleo, en las páginas del cuaderno todo lo que se me pasa por la cabeza, porque me parece que mientras te escribo me siento más cerca de ti. He almorzado con Cocteau. Empezamos a rodar Orfeo el 12 o el 15 de septiembre. Actualidad. El Tour de Francia terminó. Creo que ha ganado Coppi. Han condenado al embajador alemán a 20 años de trabajos forzados. Vida cotidiana monótona, grabaciones, paseos por París más o menos frecuentes, lecturas. Estado de ánimo mejor. Soy toda amor, y aunque los días se me hagan largos y me resultan más tolerables, será aún mejor en el mes de agosto. Y hasta aquí en lo referente a mí y a mi vida. Ahora pasemos a ti y a tu carta. Está nevando desde ayer, amor mío, sin descanso. Hoy pensaba que el furgón que llevaba el correo no iba a llegar hasta Cabris y no tendría nada tuyo. Pero el cartero ha venido, pese a todo, aunque eso sí, con mucho retraso. El cielo es aquí de una guata muy fea. El valle está blanco y los olivos parecen fantasmas acatarrados. Cierto es que el invierno aquí es hermoso y que es horroroso en París. Qué felices seríamos aquí incluso en invierno. Hace un rato la radio anunciaba 8 bajo cero en París y me ha entrado una cálida ternura, el deseo de protegerte, de decírtelo al menos con todo mi corazón como estoy haciendo aquí. Esta mañana me fui a pasear por la montaña cruzando entre la nieve. El aire era punzante, la sangre me latía con fuerza y mi humor triste de ayer retrocedía poco a poco. Todo era blanco y el silencio maravilloso. He vuelto a tomar buenas resoluciones, no hacer caso a nada que no seáis tú y mi trabajo. Volví guiñando los ojos por el resplandor de la nieve, con las mejillas frescas y un coraje nuevo en el corazón. Life is a loveless tale for a ship without a sail. La historia nació a raíz de que la escritora leyera las cartas reales compartidas entre ellos, una correspondencia que no solo pone voz a su relato, también a una de las épocas más convulsas de la historia del siglo XX. Además, en el libro hay otra historia que transcurre en paralelo y en la época actual, protagonizada por una escritora de Valencia que al profundizar en este epistolario se da cuenta de las similitudes que guarda con su propia vida. La historia de la escritora que empieza a encontrarse con este material, y cuando te encuentras con un material que dices, tengo oro entre las manos, o sea, porque esto es maravilloso, ¿no? Y todo esto en una época que es el puro corazón del siglo XX, es el final de la Segunda Guerra Mundial, es la liberación de París, la batalla de Argel después, el principio de la Guerra Fría. A vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. Y no es la primera vez que un creador o creadora se fija en esta correspondencia como punto de partida. Ya lo hizo Mario Gas, que dirigió un espectáculo teatral basado en las cartas. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. En 1945, el escritor inglés Lewis, reconocido especialmente por su saga Las Crónicas de Narnia, publicó por capítulos sueltos en un periódico más de 30 cartas que luego recopiló en el libro Cartas del Diablo a su sobrino. Se pone en la piel de un diablo mayor que manda misivas a su sobrino con el objetivo de adoctrinarlo en las tácticas que deberá seguir para tentar a un humano. Son un ensayo encubierto sobre el bien y el mal o temas clave como la humildad o la vanidad. Así presenta el propio autor el juego. No tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero.
Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico ni siquiera desde su particular punto de vista todo lo que dice. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno lo mismo que en la tierra. El autor dedicó este libro a su gran amigo, el escritor J.R.R. Tolkien, autor de libros como El Señor de los Anillos. Lewis contó que era ateo hasta que le conoció y con 30 años se reconvirtió al cristianismo, aspecto que marcó profundamente su obra. Otro ejercicio literario epistolar más reciente es el que plantea Cartas a Sofian, Gritos por Gaza, del escritor y activista Farid Othman Bentria, que se pone en la piel de un padre gazatí que manda cartas a su hijo tratando de explicarle la tragedia de Gaza y el derecho a soñar a pesar de todo. Nos lee un fragmento el propio autor. Subíamos al monte de escombros para intentar ver el mar, alcanzar la luna, atraparla con la punta de los dedos. Decías que era mejor que tu pelota. Desde allí tus ojos imaginaban tu vida sin los muros. Muros débiles en casa, muros escasos en tu escuela, ese refugio que traicionaron, y los muros más altos, más fuertes, implacables, que te silenciaron del mundo, de ese resto del mundo que solamente imaginabas. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. En un plano totalmente diferente, Ava de Laira estructura su novela juvenil Cartas a los muertos en base a cartas de figuras fallecidas como Kurt Cobain, Amelia Earhart o Judy Garland, que hablan de referentes, primeros amores, amistad, conflictos familiares. Es un homenaje a grandes creadores y un diálogo entre varias generaciones. Querida Judy Garland, se me ha ocurrido escribirte porque El Mago de Oz sigue siendo mi película favorita. Mi madre siempre me la ponía cuando estaba enferma y no iba a clase, y tú cantabas Somewhere Over the Rainbow. Ahora sé que todo el mundo conoce tu cara, que todo el mundo conoce tu voz, pero no todo el mundo está al tanto de tus orígenes previos al cine. Me resulta fácil imaginarte de niña en la ciudad cercana al desierto de Mojave donde creciste, bailando claqué un día de diciembre en el escenario del teatro de tu padre y agitando cascabeles. Aprendiste enseguida que en los aplausos clamor rima con amor. Te imagino en las noches de verano cuando todo el mundo iba al teatro para aprovechar la refrigeración. Tú salías al escenario y lograbas que por un momento el público olvidara todos sus temores. Nunca quisiste que nadie estuviera triste, así que continuaste cantando. Usabas tu voz como una especie de pegamento capaz de unir a tu familia y para evitar desmoronarte. Ahora estoy mirando por la ventana para ver si encuentro la primera estrella. Ojalá pudieras contarme dónde te encuentras ahora. Fuera oscurecido y tú estarás por ahí en alguna parte. Me gustaría que pudieras entrar. Y en 1997, Mario Vargas Llosa publicó Cartas de un joven novelista, utilizando cartas ficticias para narrar el proceso para convertirse en escritor. Querido amigo,
Su carta me ha emocionado porque a través de ella me he visto yo mismo a mis 14 o 15 años en la grisácea Lima de la dictadura del general Odría, exaltado con la ilusión de llegar a ser algún día un escritor y deprimido por no saber qué pasos dar, por dónde comenzar a cristalizar en obras esa vocación que sentía como un mandato perentorio. Escribir historias que deslumbraran a sus lectores como me habían deslumbrado a mí las de esos escritores que empezaba a instalar en mi panteón privado. Faulkner, Hemingway, Malraux, Dos Pasos, Camus, Sartre. Muchas veces se me pasó por la cabeza la idea de escribir a alguno de ellos y pedirle una orientación sobre cómo ser un escritor. Nunca me atreví a hacerlo. Pronto descubrirá que los premios, el reconocimiento público, la venta de los libros, el prestigio social de un escritor tienen un encaminamiento sui generis, pues a veces rehuyen tenazmente a quienes más los merecerían y asedian y abruman a quienes menos. De manera que quien ve en el éxito el estímulo esencial de su vocación, es probable que vea frustrado su sueño y confunda la vocación literaria con la vocación por el relumbrón y los beneficios económicos que a ciertos escritores, muy contados, depara la literatura. Creo que todo libro es una especie de viaje. Creo que en un libro pues uno vive las experiencias que no ha podido vivir en la vida real. A través de la fantasía, a través de la imaginación, uno completa la experiencia que no ha acabado de tener, ¿no? Creo que al hombre le pasa algo que es muy trágico y es estar dotado de una imaginación, de una fantasía que lo hace desear muchas más cosas de aquellas que puede realizar. Y entonces hay en su vida un vacío entre lo que vive y lo que realmente quisiera vivir. Me parece que ese vacío es el que llena la literatura, el que llena el arte, esa existencia incompleta que es nuestra vida, ¿no? Hola, soy Sonia Camacho Vallejo y me gustaría recomendaros la película La última carta. Está basada en la novela de Yo-Yo Moyes y nos acompaña a viajar en el tiempo entre dos épocas, el Londres actual y el de los años 60, donde las cartas de amor más que papel son como puentes entre dos personas que se aman y no pueden estar juntas, pero tampoco separadas. Cuando la vi, me conectó con este programa, con Cartagrafías, y no pude resistirme a escribir a Laura. La historia sigue a una periodista que encuentra una carta escondida en los archivos de un periódico y es una carta apasionada, llena de amor, escrita por un hombre desesperado por encontrar el amor de su vida. Y la periodista se lanza a descubrir qué pasó con esos amantes. Esta película es muy hermosa por su estética, por el vestuario de época, por ese contraste entre dos épocas y también por su historia agridulce. Nos recuerda que hubo un tiempo en el que las cartas eran la única forma de saber de alguien en la distancia y nos hace revivir la nostalgia, la incertidumbre y el destino de las personas. Es una película que nos invita a hacernos preguntas alrededor de cómo nos comunicamos hoy, de la importancia de lo lento y lo rápido que vivimos actualmente. Es una película para quienes sienten ese cosquilleo al escribir o leer una carta y nos recuerda que a veces una frase escrita desde el corazón puede cambiar el curso de una vida. The dark evening stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you. Pasemos de la literatura al cine, para repasar casos reales epistolares que han inspirado ficciones que han terminado en la gran pantalla. Como la comedia británica Pequeñas cartas indiscretas, protagonizada por Olivia Colman y que está basada en una historia real epistolar.
cuando los residentes de una pequeña localidad británica comenzaron a recibir en sus casas, en 1920, cartas obscenas de una fuente desconocida. Tienes el puto culo más grande que la luna y a tu gato le vendría bien ser escaldado. Lo recomiendo. El caso fue un escándalo público, salió en la prensa de la época y llegó a los tribunales, en una época que hasta un insulto, como el que se incluía en estas cartas, podía implicar consecuencias penales. Y finalmente las autoridades resolvieron el caso usando como herramienta las propias cartas. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Curiosamente, existe otra película francesa llamada El Cuervo que traslada a la ficción un caso real similar a este, que sucedió en Francia en 1917. Varios ciudadanos de una pequeña localidad recibieron misivas anónimas con acusaciones de aventuras amorosas ilícitas. Alguien las firmaba con el seudónimo del Ojo del Tigre y en la película lo cambian por El Cuervo. La mujer que las enviaba, en la vida real, fue desenmascarada. J'ai reçu une lettre anonyme, moi aussi. Tu es au mieux avec Germain l'avorteur. Je te conseille de cultiver cette relation. Tu en auras peut-être... Y volvemos a la literatura. En 2013 se publicó el libro La criatura del deseo del escritor italiano Andrea Camilleri, una ficción que se inspira en la vida y correspondencia real entre el artista expresionista austriaco Oskar Kokoschka con una mujer fascinante llamada Alma Mahler, viuda del famoso compositor Gustav Mahler. Tuvieron una apasionada y tormentosa relación amorosa. Él se inspiró en ella para hacer 450 obras de arte, entre ellas La novia del viento. Cuando rompieron, el pintor encargó a una artesana que fabricara una muñeca a tamaño real para seguir teniendo a su amada a su lado. Esta obsesión enfermiza está en el libro y en las cartas reales del pintor. Viena, 15 de julio de 1912. Has de llevar una vida noble, Alma, para seguir siendo un símbolo para mí. Olvídate de intentar llevar una doble vida. Debes dirigir todas tus fuerzas a un único fin. Quiero extraer de ti toda la naturaleza y esperar de ti toda la delicadeza y sensibilidad. Odio encarecidamente mi vida actual, que solo me permite avanzar a trompicones, poniendo en mi camino dificultades irrisorias. No quiero seguir llevando una de esas existencias mediocres. Ten presente que solamente tú me importas y que no debes vacilar ante tu decisión de asumir el peligro que supone para mí el perderte. Pues ese peligro ya no será tal si realmente has decidido avanzar. Y hablando de amores que duelen, la historia del libro Querido Diego, te abraza Kiela, de Elena Poniatowska, se cuenta a través de cartas entre dos amantes que existieron en la vida real. Angelina Belov, pintora rusa exiliada en París, y el muralista mexicano Diego Rivera, el que sería luego el gran amor de Frida Kahlo. Se conocieron en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Su único hijo falleció en un año de gripe y en 1918 Diego decidió emigrar a México con la promesa de mandar dinero para un pasaje, pero nunca lo hizo. Angelina, una gran artista, quedó eclipsada por su pareja y por eso Poniatowska decidió hacerla protagonista de esta historia tras una extensa investigación. Parece haber transcurrido una eternidad desde que te escribí y sé de ti, Diego. No había querido escribirte porque me resulta difícil callar ciertas cosas que albergo en mi corazón y de las cuales ahora sé, a ciencia cierta, que es inútil hablar. Han pasado más de 4 meses, tampoco una sola línea en las remesas de dinero. Si te dijera que hubiera preferido una línea al dinero, estaría mintiendo solo en parte. Preferiría tu amor, eso es cierto, pero gracias al dinero he podido sobrevivir. Mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado en dejar la pintura. Rendirme, conseguir un trabajo de institutriz o cualquier otra cosa durante 8 horas diarias, pero no quiero eso. Estoy dispuesta a seguir en las... Y hay otro libro epistolar que tuvo una gran acogida tanto en su versión literaria como cinematográfica. Se llama La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Jersey y lo firma Mary Ann Saffer. Estimada señorita Ashton, me llamo Dossie Adams. Pertenezco a un club de lectura, la Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. El club de lectura se convirtió en nuestro refugio durante la ocupación alemana.
No puedo dejarlo. En una larga espera durante un viaje a la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, leyó un libro sobre la ocupación nazi de la isla durante la Segunda Guerra Mundial, donde se relataba cómo obligaban a prisioneros a trabajar sin descanso en el frustrado proyecto de la muralla del Atlántico del Tercer Reich, que pretendía bloquear el acceso de los aliados. Los habitantes de la isla alimentaban a escondidas a aquellos prisioneros y ocultaban víveres para evitar que los requisaran. Todo esto les sirvió de inspiración a la escritora. Apreciada señorita Aston, me llamo Dousy Adams y vivo en una granja situada en la parroquia de St. Martins, en la isla de Guernsey. Sé de usted porque tengo un libro que en cierta época fue de su propiedad, Ensayos escogidos de Elia, de un autor cuyo nombre real era Charles Lamb. Su nombre y dirección, señorita Aston, aparecían escritos en el interior de la cubierta. Voy a hablarle claro, me encanta Charles Lamb, y ya que el libro dice escogidos, he pensado que quizá eso signifique que el autor ha escrito otras cosas entre las que escoger. Son obras que deseo leer, y aunque los alemanes ya se han marchado, en Guernsey no quedan librerías. Quisiera pedirle un favor. ¿Podría mandarme el nombre y la dirección de alguna librería de Londres? Me gustaría pedir por correo alguna obra más de Charles Lamb. Me hizo reír durante la ocupación alemana, sobre todo cuando escribió sobre el cerdo asado. La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey nació a consecuencia de un cerdo asado que tuvimos que ocultar a los soldados alemanes. Así que me siento muy cercano al señor Lamb. Y ahora vamos a escuchar a la autora de La cartera, que se ha convertido en otro fenómeno literario, pero en Italia, con la venta de más de 450.000 ejemplares, y también se ha publicado en España. Francesca Iannone ficciona la historia real de su bisabuela, primera cartera del sur de Italia, en una saga familiar che pone il foco en las pequeñas grandes historias que nos rodean. La pandemia, diciamo tutti, è stato un momento molto duro. Bueno, para mí, de entrada, la pandemia significó pues ir al paro. Está claro que si no hubiera habido esa pandemia, nunca esta historia me habría venido a buscar y no habría conocido a Ana ni la habría podido dar a conocer tampoco. Con lo cual, yo puedo decir que pasé la pandemia con ella, ¿no? Con su pasado, con su contexto histórico y social. Es como si yo hubiera transcurrido esos meses de la pandemia de confinamiento en los años 30 y 40, con un viaje maravilloso que hice, sí, buscando también las raíces y descubriendo a esta mujer extraordinaria. Di questa donna straordinaria. Le strade piene, la folla intorno a me. Colocó la carta detrás de las demás. Sería la última parada de la mañana. Luego se colgó la valija en bandolera y salió de la oficina. Fuera, en la puerta del bar Castello, estaba Carlo, de pie, concentrado en la lectura del periódico con un cigarro en la boca. Incluso él había acabado poniéndose del lado de aquellos que la señalaban con el dedo. Le parecía que lo único que esperaban todos ellos, el coro de los "no lo lograrás, pero si eres una mujer, este no es un trabajo para mujeres", era verla fracasar. Ana sintió un repentino agotamiento y, sin dudarlo, siguió por el camino contrario al del bar. Mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Y la película 6888 está inspirada en la historia real del batallón norteamericano de la Segunda Guerra Mundial del mismo nombre, formado por mujeres afroamericanas que viajaron a Europa con el objetivo de clasificar millones de cartas atrasadas de soldados estadounidenses en Europa. ¡Atención! Soldados, soy la capitana Charity Adams. Sois el cuerpo de mujeres del ejército. Una tarea que puede parecer menor, pero que fue fundamental para mantener la moral de los soldados. Aquellas mujeres se tuvieron que enfrentar al horror de la guerra y también a la discriminación por su sexo y su raza. El incentivo era que si te ofrecías como voluntario para servir en la UAC, siempre existía la posibilidad de recibir más formación académica y viajar. Y para una joven de 18 años que no tenía perspectivas de conseguir un buen trabajo, a menos que tuviera un poco más de educación, era algo que había que hacer. Por supuesto, hubo mucho trabajo. Hay que recordar que en ese momento el ejército estaba segregado. Había enfermeras, pero no había soldados. La unidad clasificó el correo en la mitad del tiempo asignado.
Les dieron 6 meses de plazo y lo hicieron en 3. Clasificaron 17 millones de cartas y paquetes que no habían llegado a sus destinatarios. Su secreto fue mantener la moral alta y la buena organización. Todas las mañanas llegaban los camiones cargados de paquetes de correo y paquetes que habían estado apilados en los almacenes, y los volcaban todos en una gran sala. Nos habían proporcionado archivos con los nombres de los hombres que se habían alistado en el ejército. Muchos de los envíos eran de la batalla de las Ardenas, y la mayoría de los soldados estaban muertos. Así que teníamos que revisar el correo e intentar encontrar las direcciones correctas, apilarlo y enviarlo de vuelta. Algunas de las esposas y novias escribían todos los días. Teníamos que devolver la carta y poner fallecido. Eso fue muy triste. Pero ¿saben qué era lo más emocionante de todo esto? En los archivos del ejército había parte de la historia de estos hombres. Se podía ver la última vez que estos hombres habían recibido correo. Sabíamos que no habían recibido noticias de su familia o amigos desde la última fecha que se mencionaba en su tarjeta. Y uno estaba decidido a intentar encontrarlo. Sentía una conexión. Así que trabajamos allí hasta que conseguimos vaciar todo el almacén. Querida familia, espero que al recibir esta carta se encuentren bien. Aquí, en el frente, las cosas han sido difíciles. El frío es intenso y la nieve cubre todo a nuestro alrededor. La ofensiva alemana nos tomó por sorpresa, pero hemos resistido con valentía. Los días son largos y las noches aún más. El sonido constante de la artillería y los combates nos mantienen alerta. A pesar de las adversidades, el espíritu de camaradería entre los compañeros nos da fuerzas para seguir adelante. Pienso en casa constantemente y en el día en que podamos reunirnos de nuevo. Mantengo la esperanza de que este conflicto termine pronto y podamos regresar a nuestras vidas normales. Con cariño, Theo. Tras la guerra y ya de vuelta a casa, muchas de estas mujeres pudieron estudiar gracias a las becas militares y desarrollarse profesionalmente como maestras, activistas o trabajadoras sociales. Durante mucho tiempo no recibieron ningún reconocimiento por su labor. 80 años después, el presidente Joe Biden otorgó al grupo la Medalla de Honor del Congreso en 2022. Algunas seguían vivas y una de las que participó en aquella reunión fue la que inspiró al director de esta película. Murió en 2024, a los 100 años, y pudo ver una versión inacabada de la película. Lloró de emoción. En la web de la Biblioteca del Congreso podemos escuchar las voces reales de estas mujeres. Todas estas historias nos llevan a nuestra postdata de hoy, firmada por Soledad Maura, catedrática de literatura española y comparada. Ha publicado estudios literarios y biografías como la de Constancia de la Mora. Hoy nos presenta su segunda novela, Os escribo a todos, un libro que nos lleva del Ducado de Alba al Imperio francés en un siglo XIX vertiginoso en el que María Manuela y sus hijas fueron las mujeres más célebres de Europa, y está escrita en formato epistolar. Doña María Manuela tiene 2 hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las 2 son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, les dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malva, paca de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Soledad Maura, hola. Hola. Bienvenida a Cartografías. Gracias. Tengo entendido que la idea de este libro sale por un tema relacionado con cartas y también relacionado con la ausencia de cartas. Sí, exactamente. O sea que es las cartas y la ausencia de las cartas. Bueno, como decía antes, es muy raro que lleguen a sobrevivir un siglo o un par de siglos las cartas. En este caso, tuve la suerte de dar con este tema, María Manuela Kirkpatrick, que era alguien que yo no conocía para nada, nunca había oído hablar de ella.
y lo que oía me parecía muy interesante, que había sido la madre de Eugenia de Montijo, de la duquesa de Alba, doña María Manuela, como dice la copla, una copla que es muy bonita, ¿no? Que seguro que conoces. Pero aparte de la copla no había nada sobre ella, y entonces me fui a hacer investigación al archivo de Liria. Los descendientes de María Manuela y de Paca de Alba siguen hoy en España, ¿no? y están algunos en el Palacio de Liria, y ese archivo tiene todo muy bien preservado, súper organizado, y entonces llegué para buscar cartas escritas por ella. Lo que encontré allí fue montones de cartas muy bien preservadas y publicadas por uno de los duques de Alba, o sea que ediciones encuadernadas de la correspondencia familiar que se centraba en las cartas de Eugenia de Montijo. Y entonces había muchísimas cartas de Eugenia de Montijo a su madre. Había muchísimas cartas, 2 tomos casi, estamos hablando a nivel correspondencia de Flaubert, del escritor Próspero Mérimée a María Manuela Kirkpatrick, a la protagonista de mi libro. 2 tomos inmensos que estuve investigando en el archivo de Liria, pero no había ninguna carta de María Manuela a su hija ni a Mérimée. Y entonces, como yo me había planteado escribir una biografía, dije, fue cuando me abría la idea de hacer una novela histórica y hacer yo la voz de María Manuela Kirkpatrick en las cartas. Y entonces hay una ausencia de cartas, también me ha cambiado la vida, me ha impactado, pero en este caso me ha dado una oportunidad a escribir una novela histórica. Tenía muchas pistas porque tenía todas las cartas a ella, ¿no? O sea que había como una cronología y un entorno, pero no tenía nada en su voz, entonces he tenido que crear su voz. Dudé un poco, pero una vez que me lancé ya era como si fuera ella. ¿Y qué nos puedes contar de la vida de María Manuela, que si naciera hoy sería una influencer? Ella tuvo mucho impacto, mucha influencia en su época. Y creo que hay una versión que quizás sea la más fácil, ¿no?, de digerir, que es decir, bueno, esta mujer que fue una gran anfitriona, una salonière, ¿no?, con mucha experiencia de los salones de París, de Londres, en fin, que trajo a Madrid un poco lo que es la vida social esa del siglo XIX. Su casa estaba abierta a todo el mundo, venía de una familia de diplomáticos, de una familia de padre escocés, de madre belga, medio española, y que le gustaba hacer cosas nuevas y que su casa fuese un lugar novedoso, divertido, y que sus hijas fueran exquisitas, ¿no?, en todos los sentidos, y con una educación también privilegiada. Las 3 eran totalmente trilingües, francés, español, inglés. Las 3 eran cultísimas, muy leídas. Entre las cosas que hacían en estas fiestas eran obras de teatro, conciertos, la música era muy importante para ellas también. Entonces la historia de María Manuela, que casa a una hija con Eugenia de Montijo, la otra con el duque de Alba, que tiene esa fama de casamentera, de ser ambiciosa, con lo cual se ve todavía a veces como algo muy negativo para una mujer, ¿no?, que habrá hecho para conseguir lo que quería, todo como insinuaciones, y entonces he querido entrar en la vida, en el punto de vista de una mujer muy culta que se queda viuda joven, que tiene que casar a sus 2 hijas. Había 2 opciones en esa época, o te casabas o te metías a monja, o quizás si tu familia tenía mucho dinero acompañabas a tu madre a balnearios para el resto de la vida. Aunque Eugenia era dramática y tardó en casarse y dijo muchas veces, pues si no, como no me quiere, me meto a monja. Pero creo que aunque también era una persona espiritual y creyente, no hubiera sido la mejor opción para ella. Combinas esta historia de esta mujer con otra historia en paralelo. Sí. De una investigadora que se encuentra un tesoro y con la que muchos nos podemos sentir identificados, y que está ambientada en el presente, ¿no? Sí. ¿Por qué querías hacer esta relación y este viaje en el tiempo entre 2 mujeres? Yo tenía la historia que quería contar de María Manuela con las cartas reales, o sea que esto es ficción mezclado, mis cartas inventadas de María Manuela
a sus descendientes, mezclado con las cartas reales, y entonces pensé qué bonito si una escritora de nuestra época, que está en un momento un poco bajo de su vida, o sea, ya abriendo todo como a esa vida de carne y hueso de las mujeres, ¿no? O sea, alejándonos de estereotipos, de cuentos de hadas, que acaba de fallecer su padre, que está depre, que quiere reconectar con las raíces de su madre, que murió nada más nacer esta chica, y entonces que está en un momento muy solitario de su vida. Y ella se cruza con el tema de las cartas de María Manuela, pero en la ficción las cartas existen. Entonces ella las encuentra en el archivo de su padre, haciendo limpieza después de su fallecimiento, y dice, esto es interesante, aquí hay algo, esto me llevaría a Madrid, que es de donde era mi madre, y quizás yo estoy libre, no tengo ataduras, puedo conectar con este tema, y le trae a Madrid, al Palacio de Liria, a investigar. Desde luego es un viaje. Hay varios temas que surgen durante todo el libro. Dos de los más importantes, uno tiene que ver con el tema de la memoria femenina, sí, y otro el de las relaciones familiares, con especial importancia de las mujeres dentro de las familias. Sí. Y dices en un momento determinado, las mujeres no tenemos pasado, sí, no porque no lo tengamos, sino sí, porque algunos lo han borrado o no han querido difundirlo, ¿no? Sí. Es una frase originalmente de la escritora inglesa Virginia Woolf, y dice, no tenemos pasado porque no tenemos historia, ¿no? Yo de verdad que pediría a cualquier persona que escuche este programa que indague en un personaje femenino de su familia, un personaje sobre el que no sepa nada, y estoy segura que se va a topar con algo interesante. O sea que si tiene el tiempo, si tiene el interés, que lo haga. Hay que hablar con las abuelas, con las bisabuelas, con los abuelos, con los bisabuelos, y que te cuenten lo que se pueda. Hay que ver las fotos y porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Creo que es muy importante. Como la flor, hay que romperse y salir y brotar. Oxford, 30 de octubre, 2019. Estimado señor director del archivo de la Casa de Alba, me pongo en contacto con usted porque he encontrado un curioso manuscrito inédito relacionado con la familia Alba. Al fallecer mi padre hace unos meses, he heredado su archivo. Nunca llegó a clasificarlo todo y ahora me ha tocado a mí organizar las cosas que he encontrado en el inmenso ático de su casa, donde no faltan goteras ni murciélagos, así que lo que tengo ha sobrevivido de milagro. Entre las infinitas cajas de papeles que dejó mi padre, hemos encontrado este sobre que aquí les mando y que contiene una carpeta con un manuscrito de unas memorias epistolares y otras cartas sueltas intercaladas. En el remite del sobre, que en su día se envió desde Madrid, hay un apellido inglés, Flower, y el matasellos se ve claramente que es de 1879. Aún no sé cómo llegaría al archivo de mi padre, pero entiendo que el texto lo escribió María Manuela Kirkpatrick, pues va dirigido a sus descendientes, que son todos hijos y nietos de su hija Francisca de Alba, la hermana de la emperatriz Eugenia. Como mi padre, soy hispanista y he revisado todo con un colega, también de la Universidad de Oxford, y está de acuerdo conmigo. Nos parece que este documento nunca fue compartido, sino que fue escrito para la posteridad, momento que lamentablemente, por no sé qué azares, parece que ha tardado casi siglo y medio en llegar. Cerraron el telón, llenaron otro avión, brindaron por la ausencia de la educación, limpiándose las manos, rebrotan los veranos, más que aquella flor. ¿De dónde nace tu relación con las cartas? Cuando pienso cómo hemos estudiado la historia, fechas, batallas, nombres de reyes, en fin, en los libros de texto, creo que hay tantos temas que hubiéramos aprendido mucho mejor y que jamás se nos hubieran olvidado si el acercamiento hubiera sido con cartas. Y yo, de hecho, en mis clases, en los cursos que doy, siempre intento incorporar las cartas cuando es posible.
lo acabas de comentar, tiene relación profesional y académica con Estados Unidos, con el William College. Ellos allí en Estados Unidos, al menos por nuestra experiencia, cuidan muchísimo el tema de las cartas y me parece que también las acercan muy bien al público, a la gente. Sí, totalmente. Creo que en Estados Unidos y en Inglaterra también. O sea, en Inglaterra, por ejemplo, en la Universidad de Oxford hay un centro que se llama el Centro de la Escritura de la Vida. Y entonces ahí se reúnen montones de escritores, biógrafos, personas que han escrito sus propias memorias, gente que ha hecho ediciones de correspondencia, y vemos cómo la vida se cuenta a través de las cartas. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, es una fuente de conocimiento que se aprecia muchísimo y creo que en España últimamente, o sea que se está valorando más, pero las cartas son muy vulnerables, así que es muy difícil, es raro, es excepcional que lleguen a sobrevivir de una generación a otra. Siempre que recibimos unas cartas es como un milagro que nos viene de un naufragio, ¿no? Porque lo más probable es que no lleguen a la siguiente generación. Entonces son siempre como un pequeño milagro para mí. Estás especializada en la obra de Flaubert, cuya correspondencia está considerada una de las más importantes del siglo XIX. ¿Nos puedes adelantar qué hay en esa correspondencia? No hemos hecho nunca un especial, pero a lo mejor lo planteamos. Pues sería fantástico, porque y ahí, bueno, tenemos que hablar no hemos hablado de los franceses, pero que también valoran mucho las cartas y las memorias. La correspondencia de Flaubert a mí me cambió la vida, porque yo quería hacer una tesis doctoral sobre la influencia de Cervantes en Flaubert. Buscaba director de tesis y unos especializados en Cervantes me decían, pero si Cervantes ya lo tiene todo, ¿por qué tienes que mezclarle con Flaubert? Los especializados en literatura francesa me decían, Flaubert es Flaubert, no le debe nada a nadie. Y entonces yo, muy desanimada, pero seguía buscando, me volqué a leer su correspondencia, que es, vamos, estuve 10 años con la tesis doctoral, también por otras razones, pero es que es una correspondencia muy amplia, y su obra también, y la de Cervantes también, y entonces en su correspondencia encontré toda la información que necesitaba para justificar esa influencia que me había parecido percibir, sobre todo la influencia de Don Quijote en la novela Madame Bovary, que son dos protagonistas que viven en provincias y que se dedican a leer la literatura popular de sus épocas y que se desquician de tanta lectura. Y entonces yo había visto ese paralelo y luego en la correspondencia de Flaubert, pues Flaubert desde el más allá me lo contaba. He estado obsesionado con Don Quijote desde que tengo 4 años. El primer libro que tuve, la primera edición, fue un Don Quijote para colorear. Y cuando se sentó a escribir Madame Bovary, decía en una carta a Louise Colette, me he sentado con Don Quijote para que me ayude a escribir este libro. Fue una mina de oro su correspondencia. ¿Por qué es importante que sigamos escribiendo cartas, diarios y fragmentos de nuestras vidas? Es lo que va a quedar. Y esto es algo que tanto la investigadora de este libro, el personaje que es la investigadora más joven, la que abre el libro, como la protagonista, María Manuela Kirkpatrick, que ya sabe o teme que sus cartas pueden desaparecer y quiere escribir estas cartas a sus descendientes para dejar un testimonio y para que tengan su voz. Las cartas preservan nuestras voces. Cuando el amor ya no exista, cuando ella no exista, que las cartas van a estar aquí, van a existir y que van a llevar su voz hacia el futuro. Y eso me parece algo muy bonito y muy conmovedor. Una maravilla escucharte, Soledad Maura, muchísimas gracias. Felicidades a ti, Laura, por este libro. Os escribo a todos, publicado con la editorial La Esfera de los Libros. Un millón de gracias. Ojalá sea el primero de muchos y muchas gracias por sumarte a este programa. Gracias. Pues hasta aquí nuestro viaje y estamos siempre disponibles en nuestro correo cartagrafías@cadenaser.com. María Jesús Rodríguez ha estado en el montaje sonoro. Hasta pronto. Cartagrafías con Laura Piñero. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine.
and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Tremble for yourself, my man, you know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? But it was not your fault but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear? And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my dear?